Caminé por la calle y respiré con placer el aire fresco y helado. Después de pasar un día entero en la sofocante sala de archivos, parecía algo verdaderamente sobrenatural y maravilloso. Finalmente, podría irme a casa y simplemente relajarme sin preocuparme por nada. Hace 1 año y medio que estoy casada con Oleg y durante todo este tiempo he sido feliz como una niña cuando regreso a casa, sabiendo que no hay nada mejor en el mundo que el hogar y que no hay un hombre mejor que mi esposo Oleg, a quien conocí como adolescente. Curiosamente, no nos conocimos en la ciudad donde ambos nacimos y crecimos, sino más allá de las tierras de té, mientras estábamos de vacaciones en la costa del mar. Recuerdo cuando, durante un turno en un campamento para niños, me torcí la pierna y un chico del grupo de personas mayores se ofreció a ayudarme a llegar al puesto de primeros auxilios. Oleg tomó una decisión decidida y la única correcta en esa situación, simplemente me tomó en sus brazos y me llevó a donde fuera necesario. Nunca nadie me había tratado así y simplemente no sabía cómo reaccionar ante eso, pero no podía mirar con indiferencia la envidia de las otras chicas de los escuadrones intermedio y senior. Oleg y yo comenzamos una amistad que luego se convirtió en simpatía y luego en amor. Recuerdo esperarlo después de las discotecas, donde simplemente me sentaba en un banco y él me acompañaba al destacamento. A pesar de vivir en diferentes zonas de la ciudad, eso no fue un obstáculo para nuestra comunicación. Comenzamos a llamarnos, a veces pasábamos horas hablando por teléfono, y nos gustó mucho. Había una sensación de algo prohibido y desconocido entre nosotros, como si tuviéramos nuestro propio secreto y nos cuidáramos cuidadosamente. Aunque nuestras familias eran completamente diferentes en muchos aspectos, eso no nos impidió seguir adelante. Oleg creció en una familia rica y fue mimado por sus padres, mientras que yo fui criada solo por mi madre después de la muerte de mi padre cuando era pequeña. Aunque tuvimos diferentes comienzos en la vida, encontramos una conexión especial que nos unió. A pesar de las dificultades, siempre nos aseguramos de estar juntos y cuidarnos mutuamente, construyendo una vida llena de amor y comprensión. En la universidad, como se llamaban antiguamente las escuelas técnicas, conseguí el mismo diploma que alguna vez obtuvo mi madre, nada más. De todos modos, no podrían habérmelo dado. Me senté entre libros de texto bajo la dirección de tutores experimentados y bien remunerados, estudiando para niños y jóvenes. El sol continuaba brillando, causando desconcierto entre los padres. La madre de Anja no entendía por qué su hija aún no había dejado la costumbre de conocer y salir con un joven con el que claramente no era rival. Y los padres de Oleg no entendieron que los había encontrado. Un chico y una chica tan poco atractivos el uno para el otro que no podrían ofrecer nada valioso a su semilla, pero continuaron pasando casi todo su tiempo libre juntos. Comenzaron sus propias tradiciones, alimentando a los cisnes en el puente los sábados y montando en un tren cómico los domingos, nunca perdiéndose de vista. Luego, Oleg simplemente le confesó su amor a Anja y descubrió que, de hecho, sus sentimientos eran completamente mutuos. Ya estaba claro que habían pasado tantos años juntos, literalmente uno al lado del otro, encontrándose y aprendiendo muy bien de las derrotas y las victorias. Nos conocíamos hasta en el más mínimo detalle de carácter y habíamos penetrado tan profundamente en los matices de los estados de ánimo del otro que simplemente no pudimos evitar enamorarnos. Así comenzó nuestra historia de amor, no la más común. Si antes los padres del joven no prestaban suficiente atención a quién y cómo pasaba su tiempo, ahora habían cambiado significativamente de opinión. Vieron claramente que Oleg simplemente se había enamorado de esta chica y nunca se sabe lo que podría pasar en la mente de uno. Inquieto apenas ayer siendo un adolescente, a Oleg se le empezaron a presentar una variedad de opciones para pasar su tiempo, pero todo estaba más lejos de la ciudad. Sus padres esperaban que la situación habitual sucediera, fuera de la vista y fuera de la mente. Pero, lamentablemente, Oleg no estaba de acuerdo con todas estas aventuras a su edad. Ya había estudiado muy bien a mamá y a papá y entendí que si le ofrecían esto, entonces esperaría una trampa.
Y solo una cosa podría alejarlo de Anya con la esperanza de que el tiempo lo solucionara. Lo que los padres no pudieron hacer, él lo sería. Sería más fuerte que sus planes y su deseo momentáneo de destruir la felicidad de su único hijo en aras de sus intereses mercantiles. Oleg habló con sus padres sin rodeos, como un hombre adulto. Les gustara o no, se quedaría con Anna simplemente porque había crecido lo suficiente para tomar una decisión por sí mismo, sin tener en cuenta a su madre y a su padre, y le gustaba mucho, o mejor dicho, incluso podría decirse que amaba a esta chica sin tener en cuenta convenciones y orígenes. Claro que los padres no pudieron. Era muy fácil aceptar la decisión de su hijo, pero a él realmente ya no le importaba. Lo importante era que Anya no llorara y que una sonrisa mágica y encantadora siempre brillara en su rostro. La madre de Anya también tenía su propia opinión al respecto, sobre la cual había reflexionado mucho, temiendo romper esa confianza especial que ella misma había expresado entre ella y su hija adulta. Le recordó que hay muy pocas historias de amor felices en la vida cuando los jóvenes provienen de diferentes estratos sociales y que Oleg probablemente pronto comenzaría a sentirse abrumado por el hecho de que ella no tenía la oportunidad de hacerlo. Cómo se divierten, cómo se visten, cómo estudian allí, donde estudian y, en general, que llevan estilos de vida muy diferentes. Pero Anna no consideraba extremadamente importantes los argumentos de su madre, en su opinión, con Oleg todo debía ser diferente a los demás porque eran especiales. Se amaban y este amor no surgió de un solo encuentro casual, sino de una comunicación larga e interesante. Entonces, mamá no tenía por qué preocuparse. Solo tenían felicidad y alegría por delante. La madre de Anya tenía muchas ganas de creerlo. Además, mis padres siempre tenían razón y eso era algo que sucedía constantemente en la vida, y mi madre simplemente no creía en la suerte de Anya como en un cuento de hadas. Sin embargo, cuando nosotros, los jóvenes, defendimos literalmente nuestro derecho a la felicidad y todavía encontramos tiempo el uno para el otro y estuvimos ahí el uno para el otro desde que nos conocimos, todo cambió. Es increíblemente caro. No es que la madre de Oleg estuviera en contra de estas reuniones por razones puramente de principios. Ella entendía que habría alguna chica que sería igual para él, pero intentaba por todos los medios convencer a su hijo de que Anya no era más que una opción temporal hasta que algo más valioso y relevante surgiera en su círculo, y luego sería el momento de enamorarse de verdad. Y mientras tanto, construir tu vida familiar. Si ya has decidido e insistido en tu objetivo, aférrate a él, pero sin planes a largo plazo. Aunque estas llamadas se hagan solo una vez. Sadorín no hará planes para su amada, es muy capaz y quiere hacerlo. Ana será suya y de nadie más, simplemente porque ambos quieren la opinión de sus padres sobre este asunto, a él ya no le importa en general, después de todo lo que creció hace mucho tiempo. Ana estaba en el séptimo cielo cuando Oleg le propuso matrimonio. Aunque era muy inusual, la chica tenía solo años y estudiaba en la universidad para convertirse en diseñadora de interiores, pero Oleg insistió en que debíamos casarnos de inmediato porque sus padres eran muy personas inteligentes y entendían que su hijo no quería actuar como lo soñaron. Podrían hacer cualquier maldad para separarnos, y no subestimemos a su madre en este aspecto. La salida más razonable e incluso la única parecía ser que Oleg y yo nos casáramos. Después de todo, nos conocemos desde hace mucho tiempo y nunca hemos tenido una pelea tan seria como esta. Realmente no podíamos vivir casados al menos 100 años, nada cambiaría para nosotros excepto que nos quedaríamos dormidos y nos despertaríamos bajo un techo diferente. Parecía que no era más que un sueño mágico y que pronto seguramente se disiparía. La realidad nunca fue muy amable conmigo, al contrario. Y era poco probable que pudiera contar con la continuación de mi sueño mágico después de abrir los ojos. Pero pasó el tiempo y Oleg no desapareció por ningún lado y estaba justo a mi lado con un anillo en una mano y un osito de peluche en la otra, y yo estuve de acuerdo, creí que todo estaría bien con nosotros. Después de todo, queríamos que la boda no fuera demasiado elegante y pomposa, pero no teníamos suficiente dinero para más. Por supuesto,
los padres de Oleg estaban extremadamente descontentos con la elección que hizo su hijo en la vida, pero se dieron cuenta de que no podían cambiar nada, no era de su competencia, por lo que simplemente aceptaron que por algún tiempo pasarían sus vidas junto a Oleg. Yo, completamente incomprensible para ellos, era la chica que su hijo conocía desde hacía tanto tiempo. Anya y Oleg vivíamos juntos. Afortunadamente, él era dueño de un pequeño departamento de una habitación, heredado de un pariente lejano en la escuela secundaria. La edad, por supuesto, no fue fácil para nosotros porque éramos jóvenes y no teníamos las habilidades para administrar un hogar. Ninguno de nosotros tenía la regla de presentarnos en la puerta de nuestro apartamento todas las semanas los sábados exactamente a la medianoche. Las advertencias de que hoy era día libre y que nos gustaría pasar el día en la cama no fueron aceptadas como tal, simplemente no dejó ni una sola oportunidad para que nosotros nos llenáramos de tierra y dejáramos de dedicarnos a los asuntos cotidianos. Aunque no pasó nada catastrófico, los pequeños problemas cotidianos hicieron que la madre de Oleg no pudiera ocultar su irritación. Ella estaba molesta porque ahora, debido a esto, Anya y Oleg probablemente tendrían que pagar, no porque tarde o temprano darían a luz a un niño, no teníamos tales planes. Habrían encontrado a una niña hermosa para él y habrían elegido una magnífica pareja. ¿Quién no se avergonzaría de aparecer en sociedad, sino que decidió seguir el camino de menor resistencia y hacerlo a su manera, aunque, como le decían sus amigas, que no pasa en tu vida cuando estás de buen humor? Así que ahora no hay que preocuparse por si vivirán o no estarán juntos. Ella ya estaba triste y exclusivamente por una hija adulta, pero aún así no podía dejar de comprobar en qué condiciones vivía. La ley no le parecía tan completamente indefensa, pero Anna hizo casi todo mal, digamos. Ella frió las chuletas y ¿por qué son tan grandes y hay que limpiarlas para que no queden rayas blancas? ¿Y quién le enseñó a Anya a doblar la ropa de esa manera? Cada pieza debe doblarse en una pila ordenada por separado. ¿Y cómo la dobla cuando Anya miró impotente a su recién nacida esposa con ojos aterradores y le dijo que no lastimara a mi madre? Ella tenía lo mejor de intenciones, las cosas no mejoraron y Anya continuó estudiando en la universidad. Pero Oleg estudiaba en una universidad local, tenía una carga de trabajo impresionante con sus estudios y por lo tanto tenía muy poco tiempo para la oportunidad de trabajar y ganar dinero, y sin ganar dinero era imposible mantenerse. Oleg comenzó a estudiar en el departamento de correspondencia, aunque todos los que conocían al joven estaban perplejos, pero él trató de salvar su vida y adquirir algún tipo de educación. Los padres, por supuesto, no apoyaron la decisión de su hijo. Pero esto ya era familiar. Anna recordó los primeros años de matrimonio entre risas y, curiosamente, sintiendo lástima por su juventud, no pudo comprar prácticamente nada, ni ropa interior de moda, ni ropa extra. Plato, ni ningún entretenimiento, por supuesto, a veces cuando ella trabajaba a tiempo parcial, pero, francamente, eran pocos. Aunque Anna no era ajena a vivir en estas condiciones, se podría decir lo contrario y no era así. Pero su marido soportó penurias y privaciones mucho más duras que marcaron el comienzo de su matrimonio, pero Oleg no era ajeno a la terquedad. Entendí que me excomulgaron, solo querían castigarlo por su arbitrariedad. Él escuchó sus consejos y no expulsó a Anya de la vida. Fue esta falta de voluntad para aceptar la elección que su madre y su padre hicieron por él lo que llevó al joven a hacer cualquier cosa para conseguir dinero. La mujer que amaba estaba feliz de que Anna se graduara primero porque el programa universitario solo requería años de estudio. Ahora era diseñadora de interiores certificada, eso es lo que ella hizo. Afortunadamente, Internet le dio la oportunidad de trabajar en horarios irregulares y probarse en diferentes organizaciones. Anna se interesó tanto en ganar dinero que Oleg incluso notó sus esfuerzos y dijo que si las cosas seguían así, empezarían a vivir muy bien. El hombre mismo trabajaba a tiempo parcial como mensajero porque tenía su propia un coche y un poco de costo. Por supuesto, tampoco era la cima de sus aspiraciones profesionales, pero a Oleg no se le habría escapado un diploma en ausencia.
Luego fue posible conducir un poco por la ciudad, incluso estaba orgulloso de ser completamente independiente de sus padres, aunque por eso tuvo que convertirse solo en un vendedor ambulante y repartidor. La vida poco a poco fue cayendo en su propia rutina. Por consejo de su madre, pensó en dar a luz a un niño. No tenían tiempo para los niños, ahora que necesitan recuperarse. A Oleg tampoco le importaba eso. Él y su esposa vivirán por un tiempo, como dicen, disfrutarán de la juventud y la libertad, se permitirán hermosas acciones imprudentes. Ana ahora esencialmente mantenía a su joven familia con la mitad, si no más. Sus ganancias eran regulares y a diferencia de los trabajos temporales de su marido, la madre de Aniña tardó mucho en decidirse, pero luego intenté hablar con mi hija sobre lo bueno que sería para ella ahorrar al menos un poco para un día lluvioso. Como dicen, mientras ella gana dinero, déjele tener una cierta cantidad en su billetera o cuenta a la que nadie pueda acceder. Así. Es fácil tender la mano, pero los tiempos cambian y quieres vivir bien, siempre completamente sumergida en tu felicidad. Ella se bañaba en ella y la respiraba y por eso ni siquiera pensó que todo en la vida podía cambiar. Los familiares de su marido convencieron activamente a la joven de que con su matrimonio literalmente ganó el premio gordo y ahora necesita asegurarse de que todo esté bien entre ella y Oleg. Incluso las advertencias de su madre sobre el hecho de que una mujer no puede considerarse segura en el matrimonio hasta ella tiene su propio techo sobre su cabeza, la niña hizo oídos sordos. Después de todo, a los años el mundo todavía no parece tan hostil y cruel. Estaba firmemente convencida de que el amor de Oleg no desaparecería con el tiempo, que sus padres también la amarían tarde o temprano y que las ganancias en su pequeña familia solo aumentaría. No es que los padres de Oleg aceptaran completamente el hecho de que ahora sus hijos comenzaran a tratar su elección con normalidad, pero en cualquier caso, difícilmente estropearon los nervios de los jóvenes. De las visitas de inspección de la suegra recientemente, a pesar de que de alguna manera se volvieron menos frecuentes o tan ofensivos, ahora parecía que la ropa comenzaba a doblarse correctamente y las pantallas de las lámparas se limpiaban según era necesario y los pisos estaban sucios. Tolyain se acostumbró a su suegra o viceversa, pero permaneció el hecho de que casi se quedaron solos y en ese momento se perfilaron cambios serios en la vida de los jóvenes. Un día, Oleg llegó emocionado de la escuela e inmediatamente corrió a presentarse a su esposa. Hoy en la universidad repartieron vacantes para prácticas de pregrado y fui elegido. ¿Alguna vez has imaginado que fui elegido por una mujer genial y popular? La empresa de Anja no sabía de qué alegrarse, o mejor dicho, no entendía que si elegían a Oleg para sus prácticas, verían en NM a un experto serio con grandes expectativas. Sin embargo, lo que hace tan feliz a su esposa con esta elección es Oleg, quien literalmente brillaba de felicidad y se reía contagiosamente. La verdad es que inmediatamente agregó que estaba muy ocupado allí, incluso se podría decir que por eso no estaré capaz de ganar dinero extra, pero ¿cuáles son las perspectivas de Anja? Es un milagro que Anja ya tuviera experiencia en comunicarse con su marido. Y entendió que ahora seguramente surgiría algún tipo de problema. Y por supuesto lo siguió. Oleg no caminó por mucho tiempo hasta que allí el horario es tal que no tendré tiempo para nada, solo practicar y eso es todo. Por supuesto, el pago será muy pequeño. De lo contrario simplemente no sucederá. Tú y yo, Anja, tendremos que apretarnos el cinturón. Bueno, ahí empieza y era necesario empezar. Ya se habían apretado el cinturón durante la vida familiar, principalmente porque Oleg perdió su trabajo o simplemente no recibió buenos pedidos durante algún tiempo, y luego su pequeña familia fue rescatada por Anja y Zuleti. No es muy bueno, pero sigue ganando, y ahora la joven, por supuesto, estaba muy feliz de que su esposo consiguiera un buen trabajo en Nelly, donde ella tendría que trabajar. Ana acordó que Oleg conseguiría un trabajo y completaría los documentos allí. De alguna manera lo lograrían, pero resultó ser mucho más difícil de lo que ella esperaba inicialmente. Una cosa u otra, luego se rompe la cremallera de la chaqueta o se desprenden las suelas de las botas. Anja incluso recordó el viejo dicho de que el azúcar, el trigo sarraceno,
la gasolina y el dinero del hogar siempre se acaban al mismo tiempo. Eso es lo que les pasó, la niña cumplió pedido tras pedido, se sentó sobre ellos por la noche estudiando nuevas soluciones no estándar y el dinero pasó como arena entre sus dedos. Claro que ahora sintió en su propia piel que la vida es mucho más fácil. Cuando ambos cónyuges llenan el presupuesto familiar, la madre de Anna piensa que esto está mal, ella no es una mendiga y no vino a su casa como un parásito gratuito para dejarse instalar de esa manera. En opinión de la mujer, Anja simplemente debería haber ido más despacio y confrontar a su marido con el hecho de que ella tiene más dinero para esto y aquello. No, lo que quieras, no más, así que vamos, reserva tiempo y la oportunidad de ganar dinero extra, pero no quería ofender a Oleg. Así que se compuso y los programas trabajo, ahora ya se estaban formando ante sus ojos fijos en una gran cosa gris. Se sentaba frente al monitor porque en la mañana necesitaba ganar lo suficiente para pagarle a Oleg la gasolina para viajar al trabajo o comprar algo más para la familia. Siempre había excusas para gastar su dinero en la familia, finalmente en la oficina del hombre. Se le acabó, pero consiguió un trabajo a tiempo parcial como mensajero. Oleg ya no regresó. Era un excelente especialista sin minutos y consideraba indigno entregar bolsas de papel con el logo de una cadena de farmacias local u otra basura. Así que Anna continuó trabajando para 2 personas, esforzándose a veces por conseguir un número tan impresionante de pedidos. Bueno, nada querida, estaremos contigo muy pronto, aunque vivamos bien, Oleg le prometió todo, convéncela de que tenga un poco más de paciencia. Además, si recuerdas, al comienzo de nuestra vida familiar, yo también hice una contribución significativa, por supuesto, recordó Anna y por eso no quería discutir con Oleg en absoluto. Pero a las Fuerzas Armadas les resultó más difícil sostenerlo a él y a sí mismos con sus salarios. Bueno, al menos tenían un techo sobre sus cabezas, de lo contrario no está claro cómo iban a torcerlo, y luego Anja recibió una ganancia inesperada. Le ofrecieron un trabajo en los archivos locales para un puesto relacionado con la oficina y la restauración de documentos antiguos. Canto sobre educación y ahora Anja podría considerarse legítimamente una persona feliz, podía ganar no solo dinero sino también experiencia. Esto también era importante para ella. Es cierto que Oleg no reaccionó con mucha alegría a su nuevo trabajo, en primer lugar. Cuídate en casa y haz las tareas del hogar, conejito. Es solo que no puedo cavar la tierra allí. De alguna manera tienes tiempo para hacer panqueques solo porque estoy haciendo una carrera, se avecinan pagos serios. Solo necesito empujar un poco más y ahora tengo mi diploma. Anna entendió todo en sus manos porque puso todo sobre sus hombros, tanto la casa como sus ingresos, con humildad, como corresponde a una verdadera esposa. Solo una vez que de alguna manera estuvo en un grado extremo de sudor y desesperación. Ante el hecho de que no podía hacer nada porque todo estaba literalmente en gran demanda, pero ella respondió acomodándose las gafas en su aristocrática nariz, querida, sabías a dónde ibas, no hay necesidad de convertir todo esto en una tragedia ahora. Te casaste sin educación y experiencia, siendo muy joven, entonces ¿qué podemos culpar? El que mejor lo hace es el que gana, y en cuanto a las tareas del hogar, así soy yo. Te vengo diciendo desde tu matrimonio que el hogar es un área de responsabilidad de la mujer. Así que no hay necesidad de quejarse. Además, gracias a mi hijo, recibes vivienda. Sí, era realmente imposible discutir. El apartamento de Oleg les ayudó mucho y por eso Anja continuó. Trabaja por el bien común por la mañana en el archivo de tu trabajo principal, luego corre a casa lo más rápido que puedas para preparar la cena y alimentarlos en la computadora. Ten tiempo para completar algunos pedidos en privado y conseguir al menos algo de dinero. Oleg, sin embargo, casi terminó de escribir su tesis. Pasó casi todo el tiempo en casa, pero nunca recogió un trapo, a pesar de esto. Y todavía miraba a su esposo con ojos amorosos y no podía tener suficiente de él. No mintió después de completar la certificación. Se aprobaron exámenes estatales y se recibió un documento sobre educación,
consiguió un trabajo exactamente en la empresa a la que quería unirse. Lo que más enorgullecía al hombre era el hecho de que lo había logrado solo, sin recurrir a las numerosas conexiones de sus padres y otros familiares. Anna y su marido celebraron en silencio el empleo de Oleg. Como familia, eran cercanos. Y por qué no, los días estables y tranquilos comenzaron a fluir. Anya sintió como si hubiera muerto y hubiera ido al cielo. La carrera se detuvo, no se sabe por qué el deseo constante. Ganar dinero al menos para las necesidades más simples y pensamientos obsesivos de que algún día tal vez no pueda hacer frente a la carga que se le impone. Oleg comenzó a traer un salario a casa e inmediatamente apareció dinero para algunos lujos como ropa nueva y buenos cosméticos. En una palabra, todo fue genial, incluso SVK parecía haber decidido no atormentar más a la joven pareja con sus instrucciones, ni a la madre Oleg. Ya estaba convencida de que su nuera no quedaría cubierta de tierra, pero podría ser que a pesar de que había inclinaciones tan frecuentes y que hora era. Son jóvenes, sanos y están enamorados de sus finanzas. Están en perfecto orden y Anna también trabaja donde puede tomarse la baja por maternidad con facilidad y tranquilidad. Entonces, si no ahora, cuando Anya prometió pensar en esta propuesta, aunque entendió. ¿Qué hay que pensar? Oleg ahora podrá ganar dinero con ellos también con el niño y con ella misma, entonces, ¿por qué no? No se fue a casa hoy. Pero voló como si tuviera alas, hoy seguramente le contará a su amado esta importante noticia y ellos comenzarán. Planeando para el bebé que tan feliz es ella, no hay nadie que sea tan feliz como. Ella está en todo el mundo. Anya corrió a casa cuando Oleg aún no estaba allí, comenzó a preparar la cena con sus movimientos habituales, peló y cortó puré de papas. Sacó del refrigerador la carne que había sido marinada previamente para las chuletas y comenzó a mojar los trozos en la masa antes de ponerlos en una sartén caliente. Me pregunto quién será el primero en tener un niño o una niña. Es bueno que Oleg, el asistente de mamá, quiera un niño, luego nosotros. Puedo optar por el segundo. Será un padre maravilloso, simplemente maravilloso. En general, no importa quién les nazca, ella estará feliz de tener un hijo de cualquier género, lo principal es que es una continuación de ella y de su amado hombre. Porque aquí hay que pensar en Oleg que regresó a tiempo del trabajo. Pero ya desde el umbral Anya vio que su marido, por decirlo suavemente, estaba de mal humor, por decirlo menos, molesto y triste por lo que pasó. Anya solo preguntó mirando a los ojos del hombre. Nada bueno. Oleg respondió con tristeza. Lo puso en el mesita de noche del pasillo y se sentó en la otomana, con la cabeza entre las manos, tan molesta que Anna nunca lo vio. Entonces el pequeño Oleg recobró el sentido. Le contó lo sucedido en el trabajo, su madre lo llamó y le dijo que su suegro tuvo un derrame cerebral, ahora lo llevaron al hospital de la ciudad, el pronóstico aún no está claro, por supuesto que lo tratarán lo mejor posible. Pero ya no es joven y cualquier derrame cerebral a su edad es un desastre para el cuerpo. Incluso si un hombre se retira ahora, las posibilidades de que pueda vivir en paz, cuidarse y trabajar solo son prácticamente insignificantes. Anya no sabía cómo animar o consolar a su amado hombre. ¿Y qué se puede decir cuando ocurre una situación así en la familia? Nadie está nunca preparado para el hecho de que algo así le pueda pasar a un ser querido o a un ser querido. Anya sentó a Oleg a la mesa y comenzó a recoger las cosas que su suegro podría necesitar en el hospital. A su padre lo sacaron directamente del trabajo, lo que significa que es poco probable que tenga al menos pantuflas o jabón con pasta de dientes. La niña quería participar activamente en todo lo que de una forma u otra está relacionado con el cuidado de su suegro Oleg. Sin duda apreciaré esto. No tenía ninguna duda mientras Ole se preparaba para ir al hospital. Los cónyuges lograron discutir la noticia y de alguna manera planear sus acciones. Anya decidió que por ahora no le diría a Oleg que podían comenzar a hacer planes para el bebé, porque ahora en la familia del hombre, ay de él, no hay una nueva incorporación y las molestias asociadas tendrán que esperar un tiempo y luego todo estará bien.
Oleg llamó varias veces a su madre, que ya estaba en urgencias del hospital esperando lo que dirían los médicos sobre el estado de su marido. La mujer no solo estaba preocupada por el teléfono, se sentía que estaba en pánico. El pensamiento pasó por la mente de Anya que no es de extrañar que ella supiera que todo el dinero de la familia era en realidad el resultado del trabajo de su suegro. El hombre todavía era relativamente joven, ganaba un buen dinero y llenaba hábilmente a los gatos de la familia. El suegro, en un buen lugar, tenía ingresos de las Fuerzas Armadas, que también eran menores. Ana puso todo lo que había recogido para su padre Oleg en una bolsa y salieron por la entrada. No había duda de que el incidente de esta noche cambiaría la vida de toda la familia y la corregiría, solo que Anya aún no sabía qué tan profunda era la división. Establecido antes y lo que vendría después, en el crepúsculo, Oleg y Anya rápidamente alcanzaron. Corrieron hacia el volumen gris del edificio del hospital, fueron recibidos por la sala de urgencias con portazos y voces desde las oficinas, además del bullicio de familiares que no entendían nada, corriendo desde recepción hasta el ascensor y viceversa. Al hospital. Oleg rápidamente intercambió algunas palabras con su madre, quien salió a recibirlos desde algún lugar del departamento del hospital. Y luego volvió nuevamente con su esposa. Su humor era sombrío, porque cualquier golpe es peligroso. La suegra apenas miró a su nuera y trató de evitar comunicarse con ella. Ana incluso entendió, en general. ¿Por qué está pasando esto? Es solo que esta mujer no pudo superarse a sí misma y comunicarse con ella en momentos en que experimentaba estrés o simplemente una fuerte tensión nerviosa. La psique de la suegra parecía alienar a Ana y convertirla en una completa desconocida. Bueno, la dueña, lo principal es que Oleg, Anya y su marido la aman. Estuvieron sentados en la sala de espera hasta la noche, pero no pudieron descubrir nada definitivo. Lo único que los médicos les dijeron fue que esperaran, pero después de que los acosaron por completo, el suegro les hizo todas las pruebas necesarias y me llevaron en una camilla especial al departamento. No permitieron que nadie de la familia estuviera presente en la sala, solo les dijeron brevemente qué medicamentos debían traer para mañana y los enviaron a casa. Anya y Oleg regresaron algo deprimidos y tristes. En general era incluso completamente comprensible, estaban especialmente tristes por el hombre. Después de todo, era su padre a quien se podía entender. A Oleg y Anya intentó sinceramente hacer esto, aunque él jugó con ella. Una vez, cuando lograron entrar en el auto cerca de la sala de emergencias, es notable. Gracias por tu simpatía, querida, pero ¿de dónde? Necesitas entender esto. No recuerdas bien a tu padre. Anna fue cautelosa con esto. Él piensa que sí perdió a su padre en la infancia, no podrá entenderlo ni recordarlo y ni siquiera podrá sentir empatía bueno con él. No tiene opinión, pero ella no dijo nada en voz alta para no ofender a Oleg. Versus Nest, en que siguió realmente antes de hacer esto. Tal vez versus lo único es que estaba cansado de esta noche y mortalmente asustado del destino futuro de su padre, sea como fuere, y tanto esto como. Durante los días siguientes, Anya intentó no molestar ni irritar a su marido con nada en particular. Oleg estaba cada vez más triste e irritado, ya sea por algo o simplemente por las circunstancias. Cada vez jugaba menos, apenas le prestaba atención y yo ni siquiera intenté acariciarlo, besarlo o abrazarlo como lo había hecho Anya antes. Traté de no presentarle ninguna queja, porque ¿qué clase de esposa es esta si no puede aceptar y comprender que su marido está pasando por un periodo difícil en su vida? Pero por otro lado, ¿ella tiene la culpa de esto? Ella no demuestra de todas las formas posibles que la apoya en todo. Ella lo necesita de alguna manera. Para mostrarle a Oleg que no está solo, ella, al final, no merecía la relación humana más simple, simplemente normal y bastante amigable sin una cara distorsionada por la irritación. Las cosas con su suegro no estaban muy bien. Anya entendió esto de los numerosos fragmentos de conversaciones que a veces captaba con ella sobre su estado de salud. Se habló poco y brevemente con el padre de Oleg, y nuevamente surgió el resentimiento cuando la niña le preguntó qué había hecho mal para que la trataran así. Oleg fue extremadamente lacónico. En sus conversaciones con su esposa después del trabajo, a menudo acudía directamente a su padre.
Dio tiempo y luego corrió a casa para cenar. Anna notó que él comenzaba a hablar menos sobre la necesidad de tener hijos y en general que todo estaba bien con ellos. Entendió que ahora probablemente no era el mejor momento para disfrutar de la felicidad familiar, pero lo es. Realmente es posible que esto sea un estado de ánimo deprimido. Persigue a su marido para siempre y estará condenada a vivir con un aya, de quien ni siquiera recibirás una palabra amable. Y luego sus fines de semana también parecieron dejar de pertenecerle. De repente resultó que la madre de Oleg ya era ella. Vieja y no podía controlarse. Entretener, lo que significa que ella viene a ellos por la mañana y a veces solo se va por la noche. Es cierto que van de compras al hospital de su padre o por negocios, pero el resto del tiempo el hijo y la madre se suceden como hilo tras aguja. Esta situación deprime mucho. A Anya, es como si su suegra había comenzado a manipular a su hija con el hecho de que ella también podría sufrir un derrame cerebral tan pronto y recordar todo. Ya no se llamaba. Por ahora, mientras tenga la oportunidad, déjela comunicarse y regocijarse por el hecho de que todavía está vivo. Pero fue precisamente con esto que Anya tuvo que alegrarse desde la mañana los fines de semana. Escuché que ella era una esposa inútil y nada buena empleada, y la anfitriona era completamente repugnante, y si antes de que todo sucediera con su padre, Anya bien podía contar con el hecho de que Oleg la entendería y la defendería en frente a su madre, pero ahora no hay tantas esperanzas de que no fuera así, o más bien así fue, pero desapareció muy rápidamente después de que el marido OTB severamente a su esposa un par de veces. Escuche, lo que le dice un hombre inteligente: serás un matón con tu madre, pero con la mía, no te atrevas. Para Anya esta respuesta fue, si no un desastre, al menos algo. A sus seres queridos ella no podía entender que hizo mal, que no le gustó, pero Oleg ni siquiera parecía querer dedicar a su esposa a las complejidades de su pensamiento, solo pensó que ella se estaba permitiendo demasiado, y incluso estuvo completamente de acuerdo y completamente con su madre, quien argumentó que mamá está sola y que puede haber esposas, no mucha gente corre detrás de cada una. Anya sintió que desde el momento en que descubrieron la enfermedad de SV, su matrimonio parecía estar bien y, en su mayor parte, todo lo externo era bastante decente para consultarlo. Madre, pero no pudo obtener una respuesta clara allí. No es que no quisiera animar de alguna manera a su hija, pero aún así la mujer consideraba esta situación simplemente como un callejón sin salida para ella desde lo más alto de su experiencia de vida. Es obvio que ahora el yerno y la casamentera sintieron la debilidad de su hija y tratarían de presionarla y doblegarla en todo porque Anya depende de ellos pase lo que, lo que significa que no tiene donde buscar ayuda en este matrimonio, mientras esto hizo que Oleg se desmoronara cada vez más. Incluso a pesar de que su padre ya se está recuperando e incluso parece estarlo. Al reconocer a sus familiares cuando lo visitaban, el joven se ponía más crítico y ofensivo. Así, por ejemplo, fácilmente se podía escuchar algo de él, como que me casé contigo, te di un lugar para vivir, pero no lo aprecias. O algo así sucedería cada vez que Anya recordara que, por ejemplo, tiene su cumpleaños este fin de semana y le gustaría pasarlo al aire libre en compañía de Oleg y sus amigos en común, y la madre de su esposo podría ser invitada a visitarlos en otro día. Oleg rechazó indignado esta opción de celebración y exigió que ni siquiera pensó que ahora era posible celebrar algo en tal situación y con una predicción tan incomprensible. Bueno, Anya tuvo que soportarlo más de una o dos veces. La niña comenzó a pensar que simplemente podría dejar a su esposo, al menos por un tiempo, simplemente porque ya no puede soportar esta burla hacia ella y Leli. No solo son palabras provocativas y ofensivas, sino que, lamentablemente, entendió que si Oleg regresó, nunca más la aceptaría, y por eso ella lo aguantó. Le pareció que valía la pena esperar. Es un momento difícil y todo saldrá bien por sí solo. Como por arte de magia Anya hizo todo lo que le dijeron que hiciera en relación con el boom. El SVK terminó a las 4:30 de la tarde, mucho antes que, por ejemplo, el trabajo de su marido. Por lo que las tareas de Anya incluían correr a casa y preparar rápidamente algo que se pudiera llevar a un hombre al hospital,
La mayoría de las veces eran caldos y una variedad de sopas no muy espesas, así como todo tipo de puré de papas y chuletas al vapor, no una. Menú muy variado, por supuesto, pero ¿qué puedes hacer si te lo permiten? Los médicos no querían discutir con ellos, y Oleg y su madre tuvieron mucho cuidado de que su nuera siguiera todas las reglas de la dieta del hombre, como si pudiera estar pensando en envenenar deliberadamente a una persona. Anja los vio examinando la consistencia y composición de cada plato, comprobando si era apto, pero permaneció en silencio. ¿Qué podría decir ella? ¿Quién la escucharía? Ahora la niña se sentía no solo una institutriz, sino también una pastelera y lavandera. La mayor parte del tiempo la ropa sucia venía del hospital. Era para su casa, y su suegra no quería llevarla. Oleg le trajo a su esposa fardos de ropa que necesitaban ser clasificadas, lavadas y luego secadas, planchadas y dobladas en montones ordenados para que al día siguiente podrían ser llevados nuevamente al hospital. Esto le dio a Anja mucho trabajo, pero ella trató de no quejarse. Escuchó lo que estaba sucediendo y poco a poco comenzó a avanzar hacia el altar y la niña se alegró sinceramente por su amado esposo. En el hospital, el hombre fue atendido por enfermeras y enfermeros que sus familiares contrataron a través de anuncios. El propio padre de Oleg no podía bajo ninguna circunstancia. Vida cotidiana porque toda la mitad izquierda del cuerpo del hombre no funcionaba, ni el brazo ni la pierna. Cuando Anja vino a verlo al hospital para la compañía de su marido, tradicionalmente apenas podía contener el llanto. Le daba miedo y dolor ver en que se había convertido en unas pocas semanas el hombre que alguna vez floreció y aún no era viejo. Un hombre, pero ella simplemente no sabía cómo ayudarlo y qué hacer al respecto. Ella solo pudo decir palabras de aprobación y prometió que todo estaría bien para él, pero parecía que él no entendía y de alguna manera parecía especial. Claramente, en estos momentos, algo estaba pasando. Mientras tanto, Oleg y su madre tenían planes bien definidos para ella. Hace mucho tiempo se dieron cuenta de que el hombre ya no podría vivir porque necesitaba cocinar, lavar y servirle por completo en la vida cotidiana, y se decidió que en lugar de una enfermera contratada, sería ella, Anja, quien haga todo esto porque la nuera le debe a los padres de su marido. No importa lo que digan o piensen sobre este asunto, la propia Ana aún no ha recibido los detalles del plan que la afecta directamente. Oleg consideró esto completamente innecesario, considerando que su madre lo había convencido de que su esposa, en general, casi no aporta ningún beneficio. Que al menos se ocupe de papá, no le resulta difícil. Al final, Anja siguió estando de acuerdo con Oleg en todo y por favor. Si era posible, a él y a su madre les resultaba difícil aceptar el hecho de que Oleg, a quien conocía y amaba desde siempre, se disolvió en el espacio. Y ahora este hombre siempre bailará al son de su madre cuando simplemente le presentaron el hecho de que necesita renunciar al expediente lo antes posible porque primero empezará a cuidar de su suegro y... No podía creer lo que estaba escuchando y luego comencé a llorar, pero Oleg, desafortunadamente, no prestó atención a sus lágrimas. El padre de Oleg, Evgeny Mikhailov, fue transportado desde el hospital el viernes. En ese momento Anja ya estaba sentada en casa por tercer día y todavía no podía dejar de llorar. La joven no entendía cómo había renunciado a su propia vida. Y ahora se vio obligada a simplemente servir como cómplice de su marido y de su activa madre. De hecho, Anja ya se había dado cuenta de que no había niños que estaba esperando, ni recreación conjunta, ni vida normal. Ella y Oleg ya no tendrán vida. No porque lo ella sea malo, sino simplemente porque Oleg ha caído completamente bajo la influencia de su madre y ella, como oponente fuerte y experimentada, esperó hasta el momento en que el equilibrio de poder cambió y golpeó y ahora Anja no tiene nada con que desviar el golpe. Resultó abrumador para Oleg y no permitió la idea de vivir con 3 de nosotros en su apartamento de un dormitorio. Se sentirán incómodos, ¿qué dices? Atacaron para demostrarle que será un inconveniente para ella cuidar a su suegro donde viven, a donde debe ir ahora si está enfermo.
tu madre tiene razón cuando dice que no tienes padre y que no hay nada humano en ti. Anya resistió el barniz e invariablemente fracasó en este campo. No, no se mudarán allí para vivir con su madre para que su padre enfermo pueda tener su bebé propia habitación, por lo que ella no quiere. Y eso y su apartamento habrá que tenerlo en cuenta con el deseo de la madre y, una vez más, no alquilarán un espacio grande para proporcionarle a Evgeny Mikhailich una habitación separada porque es caro y solo Oleg trabajará ahora, o incluso solo una vez. El dinero simplemente se olvidó de quien la apoya y no, Oleg no lo hará. Contratar una enfermera porque Anya todavía no gana lo suficiente para cubrir sus gastos, además del riesgo de que su padre sea maltratado porque, como son una sola familia, ella puede cuidar al enfermo y no tiene sentido organizar espectáculos. No hay nada complicado en esto, incluso una adolescente puede hacer frente fácilmente al cuidado de su padre y Anya tuvo que aceptar el hecho de que no era posible comprar gratis y, por lo tanto, completamente impotente, y reservar tiempo para relajarse y simplemente tumbarse en el baño. Todo el día de Anya estaba literalmente programado al minuto y su marido, junto con su madre, controlaban lo que hacía con su hijo. Tess aullaba con su propia voz, pero no había a dónde ir por la mañana. Anya estaba haciendo tratamientos de higiene para su suegro y lo alimentaba con una cuchara semilíquida, con lo único que de alguna manera podía ser absorbido por el cuerpo de este hombre. Para que practicaran el habla, la niña tuvo que aprender varias lecciones en internet y estudiar con Evgeny Mikhailich porque sabía, incluso antes de convertirse en logopeda, que estaba lejos de eso. Entonces ha llegado el momento de tomar medicamentos y nuevos procedimientos de higiene. Y luego el almuerzo, un breve descanso y nuevamente en círculo. Entre otras cosas, Anna no podía olvidar la necesidad de mantener limpio el apartamento, lavar la ropa, cocinar para su marido y también para ella, y recibir a su suegra Ley como invitado. En cuanto a esta respetada dama, venía a menudo, pero la nuera rápidamente se enteró y se dio cuenta de que el verdadero propósito de visitarla cada vez no era su suegro y su condición, sino la inspección y control de su Anya. Actividades para que no pudiera darse el lujo de sentarse en una silla en la cocina o simplemente respire hondo. La joven se sintió como si hubiera estado atrapada entre la espada y la pared antes, mientras ella y Oleg solo vivían juntos y el santo todavía estaba completamente sano. La madre de su esposa la regañó, pero ella no podía demostrar sus puntas o líneas con más suavidad. Todavía era desagradable, pero no en la misma medida tolerable en general. Y ahora, por sus instrucciones, consejos de intervención y otras ideas, literalmente se volvió sofocante. A veces Anya sentía físicamente como si su corazón se apretara en su pecho y no podía hacerlo todo. Precisamente estos efectos especiales acompañaban cada visita de la segunda madre. Anya ya estaba cansada de poner excusas frente a este respetado amor, cuyo marido fue inculcado con falta de respeto por su nuera. Él simplemente dejaría a Anya y luego la dejaría hacer lo que sabe, ya no estaría interesado. ¿Tú entiendes?, decía Oleg cuando se sentaba a cenar después del siguiente espectáculo a petición de mi suegra. Ella es mi madre y esto es para siempre, así que tendrás que aceptarlo. Anya hizo todo lo posible para justificarse, no quería que Oleg pensara en ella. Es malo, pero desafortunadamente, pocos de sus esfuerzos han tenido el efecto de no decir nada a todas las palabras de su suegra. Oleg encontró una excusa. Bueno, ella dijo eso y dijo eso, significa que eres realmente descuidado al cuidar a tu padre si tu madre así lo piensa. ¿Cómo puedo saber a qué se refiere? Tienes que pensarlo, hacerlo mejor y asegurarte de que la próxima vez ella estará feliz contigo. Inténtalo de alguna manera y la niña lo intentó, hizo lo mejor que pudo pero de todos modos nunca estuvieron contentos con ella, nada de lo que hacía durante el día con sus manos era lo suficientemente bueno. A los ojos de su pariente, todo estaba mal y, después de todo, todo fue extremadamente infructuoso, y ¿cómo pudo su hijo elegir una esposa así al menos una vez? Ella le preguntó esto directamente a Oleg, incluso en presencia de Anna y Anya. Se quedó paralizada,
esperando lo que su amado respondería hace unos meses. Ella estaba, estoy seguro, Oleg se habría reído. La habría presionado contra él con tanta fuerza que sus huesos se habrían roto y le habría anunciado que había tomado una decisión maravillosa. Y ahora simplemente sonrió irónicamente y se disculpó con un tono como si él mismo no entendiera completamente el tema de la disputa. Bueno, ¿qué hay de mí? Acepto. Entonces yo era todavía prácticamente un niño. El primer amor fue así. Diciéndole eso a Anya fue un puñetazo en el estómago. Simplemente no hay nada que decir entonces frente a su suegra, que es una bastarda. Anya de alguna manera logró contenerse y no romper a llorar. Aunque tenía muchas ganas, pero tan pronto como la puerta se cerró detrás de ella, la chica atacó a su marido con acusaciones sin tener la menor fuerza para permanecer en silencio. ¿Y cómo entender esto, Leslie? ¿Cómo entender esto? ¿Crees que solo soy un molesto error de juventud? Supuestamente era una tonta, pero no tenía suficiente sentido común para rechazar responsabilidades. Entonces Lilia. Parecía que por un momento Oleg se estremeció bajo la presión de su esposa, que nunca antes había podido hablarle así. Anya, siempre tranquila y resignada, Anya de repente se volvió descarada, como una tigresa, e igualmente peligrosa, pero el hombre rápidamente se recuperó y encontró algo para responderle a su esposa. De lo contrario, ¿no consideras que nuestra relación sea un error cuando se respeta a un hombre? Entonces lo hacen por la familia y todavía tiendes a negarme e insultarme. Oleg giró sobre sus talones y fue al baño a afeitarse y Anya se quedó paralizada en medio del pasillo. De repente se dio cuenta de que... Y ella incluso Susie, poco a poco empezó a comprender que realmente se había equivocado con Oleg. No. Por un lado, todo estaba bien para ellos hasta que las circunstancias de la vida y las prioridades cambiaron. ¿Porque de quién es la palabra? Desde que se supo que mi suegro tuvo un derrame cerebral, Oleg con todos durante un mes, simplemente tocó otro fondo en su comportamiento. Y ella y que simplemente lo obedece en lugar de aprender a defender finalmente sus intereses legítimos y ganar dinero por su cuenta, también le permite obedientemente quedarse con ella. Comando Ides al que debe hacer. Y tiene la amabilidad de cambiarle los pañales a un hombre mentiroso. Pero su madre también es muy activa en esta dirección. Oleg no protege a su esposa de su madre, cree que esto ni siquiera es necesario. ¿Y dónde entonces Anya obtiene fuerza mental? Y vive cada nuevo día si descubres que ella no duerme normalmente porque se levanta cuando está enferma y realmente no come porque no tiene apetito para una vida así y ni siquiera tiene tiempo para ella misma. Como vivir del escándalo de hoy se acabó. Debido a que el suegro no presentó los resultados de rehabilitación que a la suegra le gustaría ver. Bueno, Alec por supuesto, durante el tiempo que Evgeny Mikhailovich estuvo confinado en una cama de hospital, los asuntos de su empresa se deterioraron significativamente. No descartaron que esto se debiera a que el fundador de la empresa, Evgeny Mikhailovich, estaba enfermo. Que tenía un instinto increíble para encontrar contratistas fiables y direcciones rentables. Ahora, cuando sus asistentes y otras personas estaban a cargo, la empresa no tenía ni de cerca las ganancias y los contratos de los que antes podía estar orgullosa. Por lo tanto, la familia se enfrentó al problema de una posible disminución de los ingresos, e incluso de esto se habló solo en un susurro de bancarrota, y fue su bancarrota lo que la suegra trató de evitar. Solo que en lugar de tratar de desarrollar el negocio de su marido e invertir en él, decidió que obligaría a su nuera a continuar con la rehabilitación de su marido enfermo y entonces todo estaría bien, pero no será porque Anya simplemente no sepa hacer algo que nunca aprendió a hacer, dibujar. Ella puede dibujar algo hermoso para ti, ¿no? Entonces, ¿cuál es su demanda? Oleg, a su vez, se afeitó, se puso una camisa limpia y lució así. La niña sospechaba desde hacía tiempo que Oleg tenía a alguien de su lado, porque él se había quejado repetidamente de que le era imposible quedarse en casa debido a su padre enfermo y a su esposa, que había desaparecido con las heces. El hombre no dudó en quejarse a Anya de que ella se había vuelto poco atractiva para él porque siempre camina sin humor, de donde lo sacó si cada minuto que pasa con ella una persona enferma no se cuida.
Se pone triste y llora y ni siquiera recuerda qué es ser joven y atractiva así, esperó en agradecimiento por no dejar que su padre, que ya no es joven, cayera así en la ruina. No se puede decir gratitud sincera. Anja sonrió con tristeza y fue a preparar medicinas para el primo Oleg por la noche. Ella lo sabía por experiencia, probablemente después de medianoche y probablemente en un momento divertido. Necesita tiempo para darle todo. Está hecho de antemano a Evgeny Mikhailich para que se duerma y su hijo borracho no moleste al anciano y enfermizo. Anja pasó tristemente un paño sobre el cuerpo de su suegro y apenas se contuvo para no romper a llorar. ¿Dónde y en compañía de quién estás ahora? Oleg, ¿por qué pasa no solo los días, sino también las noches con su padre? ¿Por qué él no la ayuda y le facilita el trabajo? ¿Y qué se ha olvidado de una familia así? ¿Necesita una familia así o realmente se llama con otra palabra? Digamos que alquila una habitación para cuidar a una persona mayor, así será más necesario, pero no solo para el cuidado. Y también para limpiar, lavar, cocinar, hacer la compra y muchos otros servicios. ¿No es? ¿Es demasiado de su parte? ¿No es la contribución demasiado grande? El teléfono sonó de repente y de repente Anja, incluso extraño, ¿para quién es esto? Ella pudo. Cuando su madre lo necesitaba, su marido le impedía llamar durante mucho tiempo porque cada vez que ladraba te derretías. Decidió que no había necesidad de complicar la vida de su hija e irritar a su yerno y, por lo tanto, ella y su madre ahora hablaban muy raramente por teléfono. Nunca tuvo amigos particularmente cercanos con quienes hablar por teléfono como algunos colegas, pero ellos también conocían muy bien la situación familiar de Anna y no les importaba. Entonces, ¿quién podría ser? La niña sacó su teléfono de su bolso donde lo había guardado de forma segura toda la noche. Después de regresar de la tienda, el número que aparecía en él. La pantalla no le era familiar. Sería divertido si alguien ingresara el número equivocado, pero para ella, incluso una comunicación tan fugaz con un extraño ya es una verdadera fiesta, pero el interlocutor desconocido nunca lo sabrá. Anja presionó la llamada para aceptar. Hola, dijo la niña sin siquiera sospechar qué información le espera ahora. Hola Anna. Al otro lado de la línea una niña le habló con voz sobre su edad, pero no le pareció extraño que una chica desconocida la estuviera llamando. Quien aparentemente también sabía lo que era. Podría significar y luego la noticia cayó sobre la cabeza de Anja y de alguna manera como una avalancha, como si no hubiera otra manera y tiempo para dejarle saber todo de su Oleg. Resulta que ella tenía un amante desde hacía mucho tiempo, pero realmente no creía que fuera tan moreno como para que el moreno de ojos azules pasara todo el tiempo al lado de la cama de su padre enfermo, e incluso con su odiada esposa en brazos. Me necesita, la chica pretenciosa y enamorada la convenció, y tú solo lo estás molestando, no quiere confesarte para que no te vayas y... Dejé a su padre, pero creo que porque no desperdicias tu juventud con él, Alioska, no te preocupes, lo recuperaré y no dejaré que se consuma. Entonces, empaca tus cosas y arrivederci, querida. Espero no volver a saber de ti. Oh, eso es todo, querida. Pero con una moralidad basada en los principios de la motosierra, la niña Lerochka simplemente invita a Anja a abandonar el territorio sin luchar y entregarle a Oleg, y de hecho, ¿por qué Anja no debería hacer eso? Lo que la mantiene aquí es el amor. Oh, simplemente no te hagas reír, esto ya no es amor, esto ahora es peor que la adicción. Está viva, pudriendo su cuerpo en un espacio reducido, casi las horas del día. Oleg considera que esto es su responsabilidad, pero al mismo tiempo la regaña increíblemente. Entonces tal vez podamos dejar de atormentarnos por tener un techo sobre nuestras cabezas, no debería vender su juventud y su salud de ninguna manera. Entonces Lera, a quien ni he visto en persona, pero si escuché esta noche, es simplemente una niña y probablemente no se da cuenta de cuánta razón tiene, y aún así, si juzgas muy bien que ella recibió tal advertencia ahora y no a través de 5 años, cuando todo lo que quedaba del entusiasmo juvenil no eran más que recuerdos polvorientos,
la decisión le llegó a Anja al instante, pero por alguna razón no tenía el deseo de hacerlo realidad. No, por supuesto que el primer impulso fue solo ponga las cosas en su bolso y desaparezca de este apartamento donde quiera que mire sus ojos. Pero ¿por qué Oleg ahora no volverá pronto? Porque probablemente ahora esté con Valeria y ella Anja puede darse el lujo de vivir con un sentimiento y un acuerdo reales, incluso si es solo media hora antes de salir se lo merece al final y ahora. Esto es necesario, pero Nessa pedía a gritos un té tan sabroso como siempre. Pero la suegra siempre estuvo orgullosa de que en la mesa de su hijo siempre hubiera una sola variedad especial de alta montaña. Aparentemente, calculó mal en alguna parte, al igual que Anja calculó mal con Oleg. Bueno, no se puede arreglar, por supuesto que es una pena, pero ¿cómo puede aceptar el hecho de que mientras ella cuida a su padre paralizado? Oleg, en algún lugar por ahí, sosteniendo al héroe, la niña no quería té y rápidamente comenzó a tirar una cosa tras otra en su bolso, todo su escaso guardarropa voló a una bolsa de deporte negra con su acompañamiento. Recuerdos y decepciones, Oleg eligió para ella estos jeans de cintura alta, recién los vio en la tienda e insistió en que su joven esposa se los probara. Pero ella usó este vestido de verano de color naranja brillante en vacaciones cuando ambos fueron a la playa y se divirtieron mucho allí, y ese es el vestido que compró específicamente para trabajar en los archivos. Me pregunto si la llevarán al mismo lugar. Después de un despido tan repentino, probablemente la contraten si explica bien el motivo de su regreso. Pero sería genial, las condiciones laborales allí son buenas. Y no es culpa de los documentos de archivo que ella haya escuchado a su marido y se haya dado por vencida. Ella no debería haber hecho eso. Por supuesto, ahora para qué pensar en eso después de una pelea, como sabes, no agitan los puños. Anja hizo su maleta acompañada de pensamientos sobre el hecho de que la belleza del alma no es absolutamente nada. Garantías en el matrimonio. Bueno, ella intentó hacer todo por su marido y es bueno que Valeria no se presente. Además, la niña fue lo suficientemente inteligente como para desanimar a su competidor más cercano de esta manera y llamarla de una manera interesante que Oleg conoce. Esta llamada y cuando se entera cómo reaccionará la niña, cierra la cremallera de su bolso, parece que ya empacó todo, claro, no quiere volver con su madre, pero ¿a dónde ir? El apartamento, de tamaño pequeño, ahora le parecerá una verdadera mansión de pacientes de los que ella, Anja, deberá cuidar personalmente en detrimento de su cao y de su vida. Plum, la niña tomó la bolsa del asa y la colgó. Su hombro ya estaba a punto de irse, luego, con el ceño fruncido, caminó directamente de regreso a la habitación con sus zapatos habituales y miró fijamente a un hombre indefenso que yacía frente a ella en una cama funcional especial. Anja recordó cómo hace unos meses, cuando lo acababan de traer, le rogó a Oleg que pensara en algo para no poner esta cama como símbolo de dolor e impotencia justo en el medio de la habitación, pero luego él rápidamente encontró una manera de cerrar la boca e insistió en que su padre dormiría entonces, porque es más conveniente cuidarlo así y no de otra manera. Y ahora miró a Evgeny Mikhailich, que yacía más pálido que Mel y pensaba sobre lo que le pasaría. Está claro que antes de este caso ella cumplió su misión, su función principal por la que Oleg la dejó en la familia no la expulsó. Como ella me acusa ir para Arroa, ella trabajó con trabajo diario honesto, trabajó para todos aquellos trapos que estaban na bolsa dela. Mesmo que vos não se lembre que todas esas coisas foram compradas pessoalmente ela já ganó o dinheiro de cualquier maneira, ella trabajó para eso. Entonces, ¿por qué le resulta tan difícil ahora? Porque no puede simplemente darse la vuelta y marcharse, sin olvidar, por supuesto, decirle por teléfono a su suegra que a partir de ahora el problema de cuidar a su marido recaerá sobre ella misma. Hombros, pero ella simplemente no es así. Oleg realmente sabía con quién se podía hablar así y con quién no, y le habló en un tono ordenado precisamente porque ella es suave y flexible por naturaleza, por eso no puede simplemente golpear la puerta ahora, date la vuelta y sal del campo de tiro. Descubrir qué hacer con esta persona no es un hecho, está lejos de ser un hecho que alguien quiera hacer esto, si no supieran que a todos solo les interesa en su dinero, sin su visión para los negocios y
Todo el bienestar familiar llegará a su fin, y luego, sin el dinero de su padre en el banco, Oleg no le interesará a ninguna Lera simplemente porque encontrará un novio más rico y con mejores perspectivas fuera. Anya pensó profundamente, vio que Evgeny Mikhailovich también estaba pensando, los ojos azules como los de su hijo estaban muy abiertos, tal vez no entendió toda la verdad de lo que estaba sucediendo, pero aún así vio que su nuera no en vano hizo las maletas para pasar la noche y se quedó en la habitación vestida y con zapatos. Ella ya estaba lista para abrir la boca y comenzar a explicarle que se iba de vez en cuando su esposa y su hijo comenzarían a mirarlo nuevamente. Bueno, ¿cómo es explicárselo? No se lo darán a una persona enferma, ¿dónde está eso? Tal vez sea nuevamente que Lera necesita algo, por ejemplo, para asegurarse de que Anya ya haya abandonado el refugio inhóspito y de ahora en adelante la calle esté limpia, la madre. El número de suegro apareció en la pantalla y Anya gimió suavemente. No, eso no era lo que necesitaba ahora para hablar con ella. Ella no quiere, simplemente no puede, y el teléfono de veces seguía sonando y sonando. Por alguna razón, Anya no podía simplemente contestar el teléfono, no quería. En el silencio de un apartamento de una sola habitación con un panel estándar como Requiem por un sueño sonaron trinos cuando sonó la llamada por tercera vez. Anya tomó una decisión, pero inmediatamente puso el teléfono en altavoz. Deja que Evgeny y Mika también te escuche. Le resulta útil comprender cuando Anya se niega a ayudarlo a mejorar. Y sucederá. Aparentemente ya lo mataron desde esta noche. La suegra tiró tan sutilmente y es una pena que Anya incluso se alejara del teléfono que Olesa mató. Fue culpa tuya que anduviera entre los barrotes porque lo trataste mal y ahora llamaron en los siguientes minutos. La conversación aclaró completamente la situación. Oleg comenzó a molestarlo en el momento equivocado. Alguien fue golpeado en un bar porque le pareció que de alguna manera miraba al héroe de manera equivocada y el bandido simplemente resultó ser una persona que no estaba demasiado cargada con el conocimiento de las reglas de comportamiento en la sociedad y mató a la madre finlandesa, la policía. Quien respondió la llamada marcó, luego Anya descubrió que de ahora en adelante se convertiría en la viuda de Imi. Recordé esa noche durante mucho tiempo. Ella no podía salir tan fácilmente del apartamento en el que permanecería como una persona completamente indefensa, a quien nadie le importaba. Ella cuidó a Evgeny Mikhailovich durante un tiempo mientras duraba la investigación. Los acontecimientos y había una necesidad, por lo que la joven viuda recibió dinero de los padres de su difunto marido por su parte de la herencia y pudo cumplir su propio sueño. Hipotecó un pequeño apartamento de una habitación. Anna consiguió un trabajo en los archivos, pero trabaja mucho de noche y los fines de semana para saldar tranquilamente la deuda con el banco y de ninguna manera negarse a sí misma. Los padres de Oleg vendieron el negocio y se fueron de la ciudad. La niña nunca le interesó su destino futuro, a ella no le interesó eso. Algún tiempo después de la tragedia, comenzó a salir. Un chico que conoció en el trabajo, un chico sencillo y modesto, Pavlik, de una familia pobre. Le gustó a Anya por su sonrisa sincera y un deseo completamente transparente de mejorar su vida. Los jóvenes están felices. La madre de la niña cree que su hija tiene toda la razón. Además, ya ha sufrido graves quemaduras y siente lástima por su joven y fuerte hija que tuvo que pasar por esto. A través de altibajos inimaginables para encontrar su felicidad personal, aunque la experiencia de la vida le dice a su madre que es exactamente con un hombre como pasa, ¿su hija puede construir una familia feliz en todos los aspectos? Además, Anya ahora tendrá un techo sobre su cabeza, lo que significa que nadie se atreva a reprocharle a Valeria, quien la llamó entonces y así aclaró todo lo sucedido después de que Anya nunca se conociera en persona. Ella no estuvo presente en el juicio donde se juzgó al asesino de Oleg. En ese momento ella ya. Intenté cambiar a otra cosa, pero de toda esta historia la niña aprendió las prioridades correctas para ella. Nunca debes permitir que te exploten ni te hagas nada. Imponerlo así es exactamente como recolectar cosas para irse y no volver nunca más.